El pasado terminamos con unas 90 personas conectadas al final de la clase. Bueno, después de la oración, quisiera, a manera de resumen o de repaso, poder ver a alguno de ustedes que nos pudiera compartir de manera introductoria una panorámica de lo que nosotros vimos la semana pasada. Algún voluntario, por favor, que participe en esta noche. Vamos a ver, ¿de qué estuvimos hablando la semana pasada? Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. La clase pasada hablamos un poquito de lo que es la teología, que se deriva de dos vocablos: teos, que significa Dios, eh, y logos, que significa estudio o idea, ¿verdad? El estudio de la palabra. Pero se comentó un poquito de que la teología va más allá del estudio de la palabra o el entendimiento o de un concepto de la palabra. Se habló que es importante conocer quién es Dios, la esencia de Dios, su naturaleza, ¿verdad? Hablamos de lo que me acuerdo, ¿verdad? Se habló un poquito de si, creo que usted había hecho una pregunta, que si nosotros podemos llegar a conocer por completo a Dios, ¿verdad? Y hablábamos de que sí lo podíamos llegar a conocer de acuerdo a la revelación que Él nos ha dado, ¿verdad? Que lo que Dios nos ha revelado, eso es lo que Él, digamos, quiere que sepamos de Él, y a través de eso es que nosotros conocemos a Dios, conocemos su naturaleza, ¿verdad? Eh, y que lo conocemos a quienes Él se ha revelado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que es importante eh, que tengamos, que entre más estudiamos la palabra, entre más escudriñamos la palabra, más vamos a conocer, ¿verdad? O más el Señor va a revelar a nuestra vida de quién es Él, ¿verdad? Em, Básicamente eso vimos: algunos personajes que tienen relación con la teología. Vimos a Platón, vimos a Justino, Anastasio, ¿verdad? Que cada uno tenía un concepto diferente de lo que es la teología o del enfoque que le dan a la teología. Eh, este, bueno, digamos que eso, para darle chance a los demás compañeros para que ellos también puedan opinar. Eso es más o menos de lo que me acuerdo. Vimos algunos textos bíblicos, creo que fue en Deuteronomio, y vimos otro texto en Isaías 55, creo que ese es el que hablaba de lo que Dios nos ha revelado o nos ha dado a conocer. Dios les bendiga. Dios bendiga aquí, Maura. Yo creo que usted hizo una panorámica completa de lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Fue muy brillante. Muchas gracias por su participación. De igual manera, hay otros detalles, ¿verdad? Que quizá alguno quisiera comentar. Alguien más, además de Kim Maura, que pudiera compartir con nosotros. Dios le bendiga, obispo. Bueno, ya usted me nombró o me ordenó obispo. Bendiga. También en la clase pasada usted nos habló de los límites, que Dios nos ha permitido acceder a un documento llamado Biblia para poder estudiarlo con un texto bíblico, para hacer un buen uso de ese texto para una buena interpretación. Y hablaba de varios pasos que tienen los límites. Uno era la finitud del entendimiento humano, que no podemos saberlo todo. También el estado imperfecto de las otras ciencias, tanto naturales como metafísica, filosofía o morales. El tercero hablaba de lo inadecuado del lenguaje humano, que la expresión personas para hacer referencias a las tres personas de la Trinidad. También lo incompleto de nuestro conocimiento de las escrituras,
y el silencio de la revelación bíblica sobre ciertos temas, como por ejemplo el del origen del mal. Y por último, la falta del discernimiento espiritual. Dios les bendiga. Gracias, Delvin. Excelente. Sí, cada uno aportó algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada. De algo que Dios mencionaba le Iván bendiga. hace un momento, sí, un breve minuto. Además, para conocer a Dios, ¿verdad? No únicamente ya deberíamos estudiarle. Eso es parte, estudiar el texto bíblico para conocerle. Ir más allá con nuestra relación con Él es lo que nos va a permitir, ¿verdad? Tener un mayor conocimiento de Dios, un conocimiento que tiene que ver ya con una intimidad con Él, con una relación íntima. Que de hecho la palabra yada, la palabra hebrea, que es la que se traduce como conocer. Cuando Dios dice, me conoceréis y procedéis en conocerme, es un texto bíblico, es la palabra yada que se utiliza ahí, que es la misma palabra que se utiliza en el Génesis, cuando dice Dios que Adán conoció a su mujer y y dio a luz un hijo, ¿verdad? Esa misma palabra, o sea, conocer a Dios implica ese tipo de intimidad, esa relación con Él estrecha, y eso lo logramos mediante buscarle en oración, buscarle en intimidad, tener una mayor cercanía con Él, viviendo una vida íntegra en la que pueda ayudarnos a acercarnos más a Él. Por supuesto, por medio de Jesucristo en nuestro caso, eso va a hacer que nosotros, ¿verdad? Conozcamos a Dios mejor por nuestras experiencias. De hecho, las experiencias que tenemos con Dios son las que nos van a ayudar a, a conocerle mejor, interpretando esas experiencias a la luz de la palabra de Dios. Como por ejemplo el caso de David en su momento, cuando él tenía pastoreaba las ovejas, él estaba prácticamente solo o aislado del resto, pastoreando ovejas, pero allí él tuvo un acercamiento a Dios en los momentos donde venían los leones y los osos, que dice la palabra de Dios que David, ¿verdad?, los arrebataba de su mano, pero al final David le atribuía esa victoria a Dios. Y eso ayudó a que David tuviera una mayor confianza para con Dios y una mayor cercanía, de tal manera que cuando ya se enfrenta con Goliat, él puede interpretar que de la misma manera que Dios lo había librado de manos del oso y las garras del león, de esa misma manera Dios lo va a librar de ese filisteo. Es decir, esas experiencias que él tuvo con esos osos y sus leones, pero que al final fue una experiencia con Dios, porque Dios fue quien lo libró, le ayudó, le fortaleció su confianza para poder declarar de esa manera que así mismo Dios lo iba a librar de manos del filisteo, en este caso de Goliat. O sea que tener esa experiencia con Dios por vivir una vida íntegra eh, con Él, eso va, y nosotros tomar decisiones a pesar de nuestras consecuencias, pero decisiones que tienen que ver con una obediencia a Dios, eso va a hacer que nosotros tengamos experiencias con Él que fortalezcan nuestra confianza y también nuestra intimidad y relación con Él. Y también le conocemos mucho mejor. Sí, continuamos. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, buenas noches, hermanos, buenas noches, Dios bendiga. maestro. Usted habló también de que Atanasio introduce el concepto que es la teología. Y a partir, ¿verdad?, de todos esos filósofos que sus conceptos que cada uno de ellos tenía, Orígenes, Clemente de Alejandría, de Justino, habló de Estoico, de Platón y Homero. Todos ellos tienen su propio concepto que es la teología, lo que yo entendí, ¿verdad? De eso también habló la semana pasada. Sí, por supuesto, los que no eran cristianos, antes de que se conociera el término de teología, ellos ya utilizaban este término para referirse a dioses, que no eran necesariamente nuestro Dios, más bien la mitología griega, incluso las poesías de Homero y eso, cuando estaba relacionada a los dioses, ellos en alguna manera comenzaron a utilizar este término de teología, y es más adelante que los cristianos entonces acuñen este término para referirse
a Dios, ¿verdad? Pero ya de una manera más acabada, una manera más organizada, ya de con una profundidad basada en las escrituras. Y ya sería una teología cristiana para nosotros, los cristianos. Bueno, el día de hoy sería la segunda clase, pero antes de, cometí un error la semana pasada cuando envié el link para que puedan llenar su reporte de lectura del libro, y fue que no le añadí la casilla de nombre. Así que ahora tengo un problema para saber quién envió qué. Pero no se preocupe que eso lo vamos a resolver. Ya en esta segunda semana se lo vamos a enviar de manera correcta. La última vez que vi el link tenía unas 64 respuestas. Así que un buen número de los que están aquí participó y otros lo hizo después, porque vi alguna persona que estaban escribiendo en el chat. Bueno, esta semana vamos a estar compartiendo sobre sobre el segundo tema, ¿verdad? Que nosotros vimos en el prontuario, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Es el segundo tema que nos compete. Permítanme ver aquí si puedo compartir. A ver, aquí. Ok. Ahí se puede ver, ¿cierto? Amén. Correcto. Bien, sería la Amén, segunda amén. semana. ¿Qué es el mundo? ¿Quiénes somos? Esta es el tercer capítulo del libro de Justo González, titulado Introducción a la doctrina cristiana. ¿Qué es el mundo y quiénes somos nosotros? Esto también es uno de los temas teológicos que nosotros necesitamos de alguna manera manejarlo, o conocer por lo menos lo que tiene que ver con el tema del mundo, de la creación, pues nosotros conocemos de Dios, o lo conocemos principalmente como el creador de todas las cosas. Cuando nosotros estudiamos a Dios, que de hecho es parte del contenido de esta asignatura, o por lo menos para que puedan ustedes indagar un poco más sobre la naturaleza de Dios, específicamente son las cualidades de Dios. Dios tiene cualidades, algunas que son comunicables y otras que son incomunicables. Cuando hablamos de los atributos incomunicables de Dios, son aquellos atributos que solamente le pertenecen a Él, que no se le puede comunicar al ser humano. Es decir, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es santo por sí mismo. Estas son algunas de las cualidades incomunicables. ¿Por qué incomunicables? Porque el ser humano no puede ser todopoderoso. El ser humano no puede saberlo todo. El ser humano no está en todos los lugares a la vez. Sin embargo, hay atributos que son comunicables. Por ejemplo, el amor. Dios es amor, pero nosotros podemos amar. Nosotros podemos tener misericordia en alguna medida, no igual a Dios, pero sí en la medida humana, nosotros podemos compartir ese atributo de Dios. Aunque la santidad para Dios es parte de su naturaleza, o sea, Dios es santo en sí mismo, nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, sino que nuestra santidad depende de la de Dios. En la medida que nosotros nos separamos para Dios, en esa medida nosotros somos santos. Al igual que el resto de los atributos comunicables. Cuando hablamos de la justicia, Dios es justo, pero nosotros podemos ser justos porque es parte de esos atributos comunicables de Dios, que reflejan también la imagen de Él en nosotros. Eso es parte de su naturaleza, pero también Dios es el creador. Así mismo, con ese artículo, Él en mayúscula, el creador, no hay otros creadores. Dios es el único creador, y por supuesto que cuando hablamos de Dios, eso involucra también a su Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. No hay otro creador
Y la teología nuestra, como cristianos, parte de ahí, de Dios como creador. Él es el origen de todas las cosas. Y hay muchos pasajes, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos eh, esbozar y pudiéramos indagar o recorrer sobre ellos para hablar acerca de esa cualidad de Dios, de ser creador. Y de Jesucristo que también se habla, ¿verdad? En Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el verbo, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Bien, entonces esta creación de Dios que vamos a ver en breve, algo sobre eso, es lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. O sea, vamos a estudiar algunos aspectos sobre eso. Y lo primero que vamos a ver es cómo se originó el universo. Eh, Quizás no vamos a ver eso en detalle, más bien lo que vamos a estar viendo algunas teorías de la creación, algunas que hablan sobre un tema específico, otras que hablan de un tema diferente, o sea, de la creación en el Génesis, ¿verdad? Del capítulo 1 y capítulo 2, como algunos piensan que hay allí dos metarrelatos diferentes de la creación, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 2. Algunos dicen que eh, son dos metarrelatos, mientras que otros dicen que no son dos metarrelatos, sino que es uno que está en detalle y otro que simplemente lo resume. Aquí como dice, ¿verdad? Algunos sugieren que el relato de Génesis 1 es diferente al relato de Génesis 2, mientras que otros dicen que no hay contradicción. Justo González, en el libro, ¿verdad?, que nosotros estamos estudiando para esta asignatura, dice que los dos relatos de la creación que se nos presentan en el Génesis no se deben tomar como descripciones literales y cronológicas de cómo Dios hizo las cosas paso a paso, porque las dos no concuerdan. Ustedes encontrarán en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis que para algunos, como es el caso de Justo González, para algunos pareciera ser como que no concuerdan, por lo menos el orden o los detalles de cómo se creó una cosa y cómo se creó la otra cosa en los dos capítulos. Sin embargo, no hay ninguna contradicción en estos relatos, más bien cuando consideramos individualmente la narración de la creación en los dos relatos y luego al unirlas, se puede ver que Dios describe la secuencia de la creación en Génesis 1 y luego desdobla sus aspectos y detalles más importantes en el capítulo 2. Estas son dos teorías y para eso yo quisiera presentarles un breve video que las menciona a ambas, así que prestemos atención. ¿Por qué hay dos diferentes relatos de la creación en los capítulos 1 y 2 de Génesis? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Génesis 1:1 dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después en Génesis 2:4, parece comenzar una segunda y diferente historia de la creación. La idea de dos relatos de la creación es un malentendido común de estos dos pasajes que describen el mismo evento. En ellos no hay discrepancia en cuanto al orden en el cual las cosas fueron creadas y por lo tanto no se contradicen entre sí. Génesis 1 describe los 6 días de la creación y el séptimo día de descanso. Génesis 2 cubre solo un día de la semana de la creación, el sexto día, y no hay contradicción. En Génesis 2, el autor retrocede en la secuencia temporal hasta el sexto día, cuando Dios creó al hombre. En el primer capítulo, el autor del Génesis presenta la creación del hombre en el sexto día como la culminación o punto máximo de la creación. Luego, en el segundo capítulo, el autor da más detalles sobre la creación del hombre. Hay dos afirmaciones principales de contradicciones entre los capítulos 1 y 2 de Génesis. La primera es con respecto a la vida vegetal. Génesis 1:11 registra que Dios creó la vegetación al tercer día. Génesis 2:5 afirma que antes de la creación del hombre, Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra ni había hombre para labrar la tierra.
¿Creó Dios la vegetación al tercer día antes de crear al hombre o después de crear al hombre? Las palabras hebreas para vegetación son diferentes en los dos pasajes. Génesis 1:11 usa un término que se refiere a la vegetación en general. Génesis 2:5 usa un término más específico que se refiere a la vegetación que requiere la agricultura, es decir, una persona que la cuide, un jardinero. Los pasajes no se contradicen. Génesis 1:11 habla de Dios creando vegetación, y Génesis 2:5 habla de Dios no haciendo que la vegetación cultivable crezca hasta después de que Él creó al hombre. La segunda afirmación de contradicción se refiere a la vida animal. Génesis 1:24 al 25 registra que Dios creó la vida animal en el sexto día, antes de crear al hombre. Génesis 2:19, en algunas traducciones, parece registrar que Dios creó los animales después de haber creado al hombre. Sin embargo, una traducción buena y fidedigna de Génesis 2:19-20 dice: Y el Señor Dios había formado de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los llamaría, y como sea que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese era su nombre. Y el hombre dio nombres a todos los animales, a las aves del cielo y a todas las bestias del campo. El texto no dice que Dios creó al hombre, luego creó a los animales, y luego los trajo al hombre. Más bien, el texto dice que el Señor Dios ya había creado todos los animales. No hay contradicción. En el sexto día Dios creó a los animales, luego creó al hombre, y después trajo los animales al hombre, permitiéndole que les pusiera nombre. Al considerar individualmente la narración de las dos creaciones, y luego al unirlas, vemos que Dios describe la secuencia de la creación en Génesis 1, luego desdobla sus aspectos y detalles más importantes, especialmente los del sexto día, en Génesis 2. Aquí no hay contradicciones, sino meramente un recurso literario común que describe un evento, de lo general a lo específico. En nuestro sitio web, Amén, gloria al Señor. Si vemos aquí, ¿verdad? Estamos hablando ya de estos dos relatos de la creación, porque la clase de hoy corresponde a qué es el mundo, ¿verdad? Y partimos de que el mundo es la creación de Dios, y nosotros como cristianos creemos en un Dios creador que creó los cielos y la tierra. Y en este relato en el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, es donde principalmente tenemos la fuente para hablar acerca de la creación, cómo nosotros como cristianos creemos que Dios creó al mundo. Siempre aparecerá alguien que buscará una que otra contradicción en el texto bíblico. Sin embargo, ya vimos en un video la aclaración de que específicamente en estos dos pasajes no hay contradicción. Y a lo largo de la Biblia usted encontrará algunos lugares donde aparentemente también hay alguna contradicción. Sin embargo, es más bien buscar la manera de cómo interpretarlo correctamente a la luz de toda la Biblia para nosotros hacer una correcta exégesis, es la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el video que acabamos de ver? ¿No? Sobre estos relatos de la creación, ¿qué les parece? Buenas Buenas noches, noches. maestro. Adelante. Ah, Dios les bendiga a todos de manera muy especial. Muy buen día. Bueno, quisiera comentar un poquito acerca de lo que usted nos está presentando. Hace unos días atrás estaba leyendo un documento que habla justamente de eso, lo que usted nos está enseñando. Este documento decía que la creación no en sí no tiene un orden, porque Dios buscaba, nosotros sabemos que Dios le revela la creación, ¿no? El principio de las cosas a Moisés. Y Moisés, todos lo conocemos, el libertador de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto. Israel, dice este documento, que iba viciado, que iba
llevaba el molde de estos dioses egipcios. Entonces Dios le revela el principio de las cosas a Moisés justamente para darle un golpe a esta cosmovisión o a este pensamiento que llevaba el pueblo saliendo de Egipto. Entonces Dios le revela que no hay un orden establecido. Por ejemplo, usted hablaba acerca de la creación de la vegetación, inclusive este documento lo dice, que Dios crea las cosas y que después hace el sol. Entonces, cómo va a crear Dios primero la vegetación y después crear el sol si la vegetación necesita para desarrollarse al sol, ¿verdad? Por el proceso de fotosíntesis. Entonces, eh, este documento dice que Dios no estaba interesado en revelarle al pueblo, o en este caso a Moisés, el orden de la creación, sino en revelarle que había solo un Dios, que no había un Dios sol, que no había un Dios luna, que no había un Dios de la vegetación, sino que había un solo creador de todas las cosas y que ese era Dios. No sé si me di a entender, pero es muy interesante este asunto o este documento que hablaba acerca de eso, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, por su participación. Sí, alrededor de estos relatos vamos a encontrar muchos comentaristas que buscando una respuesta lógica pueden dar una respuesta como esa. Posiblemente esa persona tenga una teoría de eh, la tierra adulta, en el sentido de, o la tierra, la que los días, por ejemplo, del Génesis, no fueron días literales como lo conocemos hoy. Porque si fuera un día literal, la vegetación entonces no tuviera problema en morirse porque al día siguiente Dios le creó la luz, el sol. Pero si él cree que la vegetación, que el día era un día pudiera durar millones de años, entonces ahí sí hubiese problema con con la teoría de, de la vegetación y luego entonces la creación del sol. Hasta ahora nuestra postura gira alrededor de literal de los días de la Biblia. Claro. Y habrán otros que van a diferir en ese sentido. Eh, hay un hombre que se llama ah, apellido Knox. No sé si es John Knox, no recuerdo el nombre. Lennox, que es parecido parecido a un artista, pero es un científico llamado John Lennox, asimismo, cristiano, que él está a favor de esta teoría de millones de años, un día de millones de años. Sin embargo, hay otros cristianos también relacionados con la ciencia que prefieren creer la teoría literal de que es un día literal como nosotros lo conocemos hoy. Entonces eso va a variar de persona a persona, pero lo importante no es eh, esos detalles. Lo importante es que nosotros sepamos que Dios es nuestro creador y que como Él creó las cosas, como Él inspiró incluso las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, tal como se escribió en su idioma original, fue Dios que quiso que que se escribiera de esa manera. Nosotros creemos en un tipo de inspiración que es la verbal plenaria. O sea, es un tipo de inspiración o una teoría de la inspiración que apunta a que toda palabra, como se escribió en su idioma original, fue Dios que quiso que se escribiera así. O sea, Dios no alteró el temperamento, Dios no alteró el intelecto, Dios no alteró la experiencia de ninguno de de los que escribieron. Sin embargo, a pesar de sus cualidades, su temperamento y todo lo demás, sus propias características, cada palabra que salió de ellos fue Dios que quiso que saliera. Y hay evidencia de eso incluso en el Nuevo Testamento, que ya en otro momento pudiéramos analizar. Ok, continuamos entonces con nuestra diapositiva por aquí. Vamos a ver. Aquí estamos.
Seguimos. Bueno, entonces decíamos que lo importante sigue siendo que Dios ha creado el universo y que todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. No hubo nada malo. Más adelante, entonces, la creación, ¿verdad? Comienza una distorsión por causa del pecado y comienza entonces el hombre a desvirtuarse del plan original de Dios y eso también afecta al resto de la naturaleza. Bien, para la iglesia es sumamente importante que se entienda que el universo fue creado por Dios y esta enseñanza ha sido y sigue siendo fundamental para nosotros como cristianos. Dios es el creador de todo. Habrá debate científico, ¿verdad? Que esta prácticamente es la base fundamental de esos debates. Cuando personas quieren hablar de otros orígenes del mundo, de cómo fue todo creado, nosotros partimos de esto. Dios fue el que creó el universo. Viene la teoría del Big Bang, viene la teoría, otras teorías por ahí, y nosotros siempre seguimos afirmando que Dios creó el universo. Y los argumentos científicos incluso que, que pudieran bien haber salido no para fundamentar la fe cristiana. Sin embargo, leyes como la tercera ley de la termodinámica o la segunda ley de la termodinámica, que habla de que la nada sale, y otra como que otra ley, la ley de la causalidad, en la que todo tiene una causa, toda acción trae una reacción. Todo estos tipos de leyes de la ciencia dan la validez a la misma teoría de la creación. Eh, todo, todo lo que sucedió tuvo una causa y esa causa para nosotros es Dios. O sea, de la nada nada sale, así que la teoría de que en algún momento apareció un átomo, cuando la misma ciencia dice, ¿de dónde apareció ese átomo? ¿Salió de la nada? La misma ciencia dice que de la nada nada sale. Al final tienen que buscar un primer originador de lo que existe. Y ese originador para nosotros es Dios. Ahora, no lo que la ciencia diga es lo que nosotros decimos, sino nosotros decimos lo que dice la Biblia. Dios, un ser eterno, creó los cielos y la tierra. Bien, como ha sucedido a través de la historia de la iglesia, esta doctrina de la creación ha tenido ataques y amenazas de ser reemplazadas por herejías o de ser malentendidas. Y aceptar el rechazo de la doctrina de la creación no era algo fácil, pues como nos dice Justo González en su libro, la doctrina de la creación no era sencillamente algo que la iglesia había heredado de la tradición hebrea, sino que era algo de vital importancia para la fe cristiana, que era necesario afirmar frente a quienes lo negaban o distorsionaban. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar pasajes que hacen el llamado a cuidar la verdad. Es decir, la verdad es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todo el Nuevo Testamento está lleno de pasajes que nos advierten sobre herejías, nos advierten sobre personas que posiblemente quieran introducir falsas enseñanzas dentro de la iglesia, pero nosotros debemos salvaguardar esa fe que una vez fue recibida por los santos. Dice Judas en su carta, hablando, ¿verdad? Él dice que contendamos ardientemente por la fe que fue una vez recibida y para siempre por los santos. O, o le dice también Pablo a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios y cosas como esa, pero también dice que en los últimos días habrán muchos que tienen comezón de oír y por esa razón vendrán otros que se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído para volverse a fábulas. Y esto tiene que ver pues, específicamente con el Evangelio, pero también así lo hay para cualquier tema de la Biblia. Hay personas que quieren tergiversar es la verdad y es tarea nuestra, ¿verdad?, poder defenderla.
Esto no es algo nuevo, sino que ha habido debates y personas que han, de hecho, han malentendido, han malentendido la fe cristiana y ah, por eso, eso le ha traído problemas. Kaylin Ochoa creo que tiene la mano levantada. Adelante, Kaylin. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga, compañeros. Que era para decirle que si me regala la diapositiva que tiene, que puso anterior, donde sale la anterior que acaba de compartir. Es que no le estoy escribiendo, entonces no puede notarlo bien todo. Gracias. Oh, la diapositiva anterior, aquí, lo de Justo González. Esta es una cita del libro específicamente, la página 88. Así, ahí está la cita, a la parte de abajo. Justo González y su acompañante en este libro, Introducción a la Teología Cristiana. Ah, en la página 88 del libro, ahí está esta cita. Gracias. Ok, seguimos entonces. Yo creo que dejé de compartir. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, decíamos que el llamado de las escrituras de alguna manera hace que se tenga cierto cuidado cuando alguien trata de cambiar las enseñanzas tradicionales de la iglesia. Las creencias cristianas en múltiples ocasiones han tenido este problema de ser entendidas mal o distorsionadas por la razón de que el trasfondo cultural, social y todo lo relacionado a las creencias de una nación, las cosmovisiones, ideologías, tienen su parte en la interpretación de las cosas que van llegando como la llegada del evangelio a nuevos lugares. Lo que estamos diciendo aquí es que la mentalidad de la sociedad influye mucho en la interpretación del texto bíblico. Por eso es que el pensamiento gnóstico para la era cristiana tuvo su problema en la interpretación del Nuevo Testamento, porque eran personas que no atacaban desde afuera, sino desde dentro de la iglesia, personas que aparentemente eran cristianas, pero que ahora comienzan a interpretar el texto bíblico o el evangelio o la misma Biblia completa, o vamos a llamarla así, toda la tradición judeocristiana, interpretarla basada en un pensamiento gnóstico. Y por eso es que usted encontrará a Juan que comienza a atacar eh, estos pensamientos gnósticos. Y no solamente lo hizo Juan, sino que también la iglesia del tercer siglo comenzó también a fijar posturas en lo que tiene que ver con las creencias de la iglesia. Dice R.C. Sproul en su libro Cómo defender su fe, un libro de apologética, él dice, Justino Mártir fue otra víctima de Marco Aurelio. La semana pasada nosotros mencionamos a Marco Aurelio y a Justino Mártir. Dice, más adelante en su apología, él declaró que los cristianos no eran ateos, sino más bien teístas comprometidos que mientras afirmaban la realidad de un Dios supremo, negaban el politeísmo del panteón romano. Esta diapositiva la puse aquí porque eh, en la argumentación anterior, ¿verdad? Hablábamos de aquellas ciudades, ¿verdad? Que de acuerdo al pensamiento de la sociedad interpretaban de alguna manera la Biblia. Y eso ocurrió también cuando la iglesia comenzó a asentarse en una ciudad, en ciudades romanas y griegas, que al ellos tener un trasfondo politeísta, eso entonces comenzaron a interpretar el cristianismo como un movimiento ateo por la sencilla razón de que no creían en todos los dioses romanos. Y entonces esto dio lugar a que se tuviera que poner en práctica lo que se conoce como la apologética, que es cuando, siguiendo la argumentación anterior, ¿verdad? Cuando hay personas que comienzan a cambiar las enseñanzas tradicionales de la iglesia, se hace necesario que se haga una defensa, como dice Judas, como decía, ¿verdad? También que Judas que hacía el llamado a que se contienda ardientemente por la fe que una vez fue recibida por los santos. O Pedro cuando dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón
de la esperanza que hay en nosotros. O sea, están cambiando la verdad y nosotros para poder sostener la verdad necesitamos hacer una defensa, que es lo que se llama apología, una defensa de la fe, de la verdad. Entonces, en el contexto romano, ya consideraban el cristianismo como una herejía, o no una herejía, más bien lo consideraban ateos. Y es ahí donde surgen personajes que tienen la necesidad de hacer una apologética, es decir, una defensa de la fe, como lo fue Justino Mártir, que dice que él declaró en su apología, que fue un escrito que él hizo, declaró que los cristianos no eran ateos, o sea, él está haciendo una defensa, sino más bien eran teístas comprometidos que mientras afirman la realidad de un Dios supremo, niegan el politeísmo del panteón romano. Él hizo su defensa, de hecho, a él que lo pusieron a vociferar en, en ese lugar, lo pusieron a vociferar fuera a los ateos y él no tuvo ningún problema con decirlo porque él sabía que él no era un ateo. Más bien, él era una persona que sí creía en Dios y él no tuvo problema con decirlo. Al final, él tenía que decir eso para salvar su vida, pero no pudo salvarla. En estos casos se trató de acusaciones desde fuera de la iglesia, pero en otras ocasiones, desde dentro de la iglesia, dependiendo de cuáles hayan sido las ideologías y experiencias de las personas. También se le dio una lectura o interpretación diferentes a las doctrinas cristianas, incluyendo la doctrina de la creación. Como por ejemplo el platonismo, que había afirmado que este mundo no había sido creado por el ser último, sino por un ser intermedio o de demiurgo, y que el mundo material no era sino una copia imperfecta de un mundo superior de ideas puras. Al final, el platonismo tenía esa idea de que el mundo no fue creado por Dios, el ser último le llaman ellos, más bien por un intermedio. Y no se descarta la idea de que ahí viene la, la creencia de este señor Arrio, quien creía que Jesucristo no era Dios, sino que era la primera creación de Dios, la primera creación de Dios, y era un ser inferior a Dios. Entonces, todo esto es lo que da lugar a que en el año 325, a partir de ese año, comienza entonces el Concilio de Nicea a fijar posturas en lo que se conoció como el credo niceno, que es donde se hace una declaración de fe o credo, que ya algunos de los que tengan un trasfondo católico podrán conocer el credo que tiene la Iglesia Católica, que es un credo que se establece para esa fecha y luego en otro concilio de Constantinopla se le añade algo más. Pero en este credo de Niceno comienza a fijarse la postura de que creemos en un solo Dios, que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y luego dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y ese Hijo único es Dios de Dios, o sea, para hacerle ver que no era un ser inferior, no. Ese Hijo es Dios de Dios, es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No, dice, fue engendrado y no creado. Y además es de la misma naturaleza del Padre. Entonces, este credo surge específicamente también para defender la fe cristiana de algunas herejías que andaban por ahí y a la vez para que las personas pudieran saber, si alguien le preguntara, tú eres cristiano, ¿en qué tú crees? Entonces ellos pudieran recitar el credo y decirle, nosotros creemos en esto. Bien, entonces, pero dentro de la iglesia comenzaron a surgir esas herejías. Y el platonismo, ya lo mencionaba. Por esto, entonces, el credo niceno se establece, y decía, con creencias como creemos un solo Dios, ya como yo lo dije anteriormente. Entonces, esa controversia entre los mismos cristianos no se terminó ahí, porque aunque se asegure, como dice Justo González, que los cristianos creen en Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, esta misma declaración pudiera interpretarse de diversas maneras
por los mismos cristianos. Entonces, por esa razón es que las controversias no pararon ahí. Siempre surgieron debates y debates en lo que tiene que ver con las creencias cristianas, y de ahí surgen, ¿verdad?, diferentes personajes que fueron considerados como herejes, y otros, ¿verdad?, que fueron aceptadas sus enseñanzas. Entonces, mis hermanos, esto es importante, y de hecho es bueno que nosotros miremos interpretemos el texto bíblico incluso, no de acuerdo a nuestro contexto, no de acuerdo a mi cultura, sino buscando los recursos necesarios para nosotros tratar de interpretar lo que el autor realmente quiso decir en su momento. Para eso utilizamos recursos de diccionario bíblico, enciclopedia bíblica, comentarios bíblicos, comentarios exegéticos. Todo eso lo utilizamos porque hay comentarios también del trasfondo histórico y cultural de los libros de la Biblia. Esto me recordó, cuando estaba estudiando sobre esto, me recordó la primera vez que fui a Panamá. Tuve una conversación, o estábamos teniendo una conversación con algunas personas, y en la conversación surgió un tema que llamó mi atención. Es decir, no sé qué tan cierto sea eso, pero en la conversación surgió que para los panameños las legumbres, las legumbres son víveres. O sea, lo que no, para nosotros son víveres. Es decir, para ellos estos son legumbres, esta imagen. Sin embargo, para nosotros los dominicanos, legumbres son esto, las verduras, ensaladas y cosas como esa. Me llamó la atención porque entonces inmediatamente yo escuché eso. Lo que me vino a la mente fue el escenario de Daniel cuando, cuando los 3 hebreos estaban en el palacio del rey, que ellos decidieron comer legumbres. Entonces, para nosotros los dominicanos, la imagen que nosotros pintábamos en las mesas son verduras y son eh, ensaladas. Pero entonces yo me imaginé, ¿y cómo los panameños pintan esa escena del libro de Daniel? Tendrán batata, yuca, yautía, ñame, plátanos. O sea, estamos hablando de legumbres. Sin embargo, dependiendo del contexto, ellos tienen una imagen diferente. Ah, entonces, por esa razón es que no debemos interpretar de acuerdo a nuestro propio contexto. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? Pastor, con respecto a lo de las herejías, Ajá. se supone que, digamos, en el concilio de Nicea, en realidad ese no era un concilio netamente estudioso de la palabra. Digamos, ahí venía, digamos, digamos, enseñanza ya, política, arrastrando, digamos, más bien a todos aquellos que habían sacado a las catacumbas, para hacerle, digamos, ver de que sí, ya ellos ya eran, digamos, como dicen por ahora, los catecúmenos renovados. Yo entiendo que las herejías en realidad que hablaba el apóstol Pablo, sí, hacía mención a eso, pero también estaban los hermanos estos que estaban en contra de lo que predicaba el pastor, porque el hermano, o sea, el apóstol Pablo hace mención de Janes y Jambres, me parece, Alejandro Calderero, Y en el ya libro va de por mí. Timoteo. Entonces, las herejías para mí, en realidad, si vinieron dando más bien, ya fuera de la iglesia cristiana, donde todo mundo, digamos, pensaba y hacía lo que quería. Porque para mí, digamos, las herejías que habló Pablo, ya hablaba de esta gente, pero que dentro de la iglesia, digamos, ya habían personas que estaban indispuestas, como hasta el día de hoy. Hay hermanos, digamos, de nuestra iglesia, me atrevo a decir de nuestra iglesia, no estamos hablando de otro concilio, de que se creen como superiores al pastor o se creen como los mejores, los más calificados,
Y eso, digamos, hace, digamos, referencia también a una herejía, digamos, de fondo local. Ahora, y esta herejía, digamos, que se hace universal, yo entiendo de que ya es, digamos, por otras, digamos, enseñanzas que separaron, porque me parece, yo no soy muy, yo no sé mucho de la historia, pero yo leí un libro que se llamaba La breve historia de la humanidad, donde decía de que las herejías más grandes que vinieron para los evangélicos, no para los cristianos, porque todo el mundo se dedica, o hasta el día de hoy se dice llamar cristiano. Para los evangélicos fue la escuela de Alejandría, o sea, la biblioteca de Alejandría, porque ahí venía, digamos, mucha enseñanza, digamos, a la forma en que estos emperadores, digamos, podían ver el contexto en el tiempo que ellos vivían. Gracias, Reinaldo. Sí, de hecho, desde el mismo tiempo de la Biblia, bíblico, ya se estuvo luchando con temas de la herejía. Para la, de hecho, Pablo en Gálatas, él hace una advertencia fuerte y el libro de los Gálatas inicia con un carácter diferente al resto de los libros. Siempre Pablo acostumbra cuando está introduciendo un libro, una carta, perdón, él comienza hablándole primero como inician las cartas romanas, ¿verdad? Al destinatario, primero el autor, quien escribe, a Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, y luego los destinatarios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en tal lugar. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Regularmente Pablo, luego que introduce, comienza el cuerpo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dándole unas bendiciones y comienza también dándole, cada vez que oro por ustedes, cada vez que me acuerdo de ustedes de mis oraciones, por el tal trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? Y me gozo en eso. O sea, prácticamente es el orden en el que Pablo utiliza para iniciar sus cartas. Pero la carta a los Gálatas, él inicia diferente. De hecho, comienza diciendo Pablo, dice apóstol, dice no de hombre ni por hombre. O sea, ya desde ahí él comienza a establecer, a mí no me puso un nombre por ahí. Y después entonces comienza a decirle, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan apartado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que están pervirtiendo la fe y entra entonces por ahí a hablar acerca de ese problema que había específicamente ahí, que era los judaizantes que querían de alguna manera devolver a la gente. Después que Dios lo llamó por fe, entonces van a terminar por la carne. Iniciaron por el Espíritu en Cristo y van a terminar por la carne. O sea, de la gracia habéis caído. Prácticamente esa es la idea. Entonces de ahí comienzan a introducirse herejía y como usted dijo también, Reinaldo, el tema de Janes y Jambres, que menciona por ahí, y Meneo, en otra parte Pablo también menciona personajes por nombre. Pero ya para el concilio de Nicea hubo un debate fuerte que tuvo que ver con Arrio y Alejandro. Un debate tan fuerte que de hecho había motines en las calles por un tema teológico. Aquí en República Dominicana hacen huelga cuando se va por un tiempo la energía eléctrica que dura un día, 2 días. Usted ve a la gente quemando goma en las calles y cosas como esas. Pero en ese tiempo había motines, pero era por un tema teológico y específicamente tenía que ver con la naturaleza de Jesús. Ese fue un debate fuerte que hubo para esa fecha y en el concilio de Nicea, ese debate eh, prácticamente tiene una conclusión, no una conclusión, pero se le busca una solución a ese debate declarando hereje a las personas que consideraban que Jesucristo no era Dios y que Jesucristo, las personas que consideraban que Jesucristo era una criatura o la primera creación de Dios. Tanto así llegó al debate que Arrio, por ejemplo, decía que había un tiempo donde el verbo no existía. Había un tiempo donde el verbo no existía. Y Alejandro entonces le respondió, le dio una respuesta y le dijo, sabiendo que el verbo es la palabra de Dios y la sabiduría de Dios,
Entonces Alejandro le dice que si hubo un tiempo en el cual el verbo no existía, entonces hubo un tiempo donde Dios no tenía palabra y no tenía sabiduría. Y con eso prácticamente y otras cosas más, le desmontó el, el argumento a Arrio. Entonces, pero ellos eran dentro de la iglesia, porque de hecho Arrio era un predicador muy popular en la iglesia, un predicador muy conocido y tenía muchos seguidores, por decirlo de un término, ¿verdad?, más actual. Era un predicador muy popular, más popular que el mismo Alejandro. Sin embargo, no por su popularidad, eh, su, su doctrina o su enseñanza o su creencia prevaleció. Más bien es la de Alejandro y el resto de la iglesia que concluyeron en el Concilio de Nicea que Jesucristo es una misma sustancia con el Padre, o homoousios, es la palabra que utilizaron. Pero bueno, están esos debates y gracias a Reinaldo por su participación. ¿Alguien más que quiera comentar sobre algo? Buenas noches. Hola, ¿escuchan? Adelante, escuchamos. Ok, bueno, primero lo que usted decía acerca del tema de los víveres y la confusión lo que llegó a su mente con la ilustración de Panamá. Bueno, pues, ¿cómo lo representa un pueblo u otro? Creería que el problema ahí sería un problema de interpretación teológica, valga la redundancia. Ahí sería poner en práctica las herramientas por las cuales estamos acá para contextualizar correctamente el texto, ¿verdad? Y no decir que ellos comieron huevo picado con plátano cocido, una cosa así, sino realmente ver cuáles eran las hortalizas del lugar, de la zona, lo que se comía normalmente, entonces ya así se puede contextualizar algo para nosotros. Porque, por ejemplo, acá en Costa Rica se da mucho el café, la siembra y la cosecha del café. Entonces nos es fácil decir que si Jesús hubiese nacido en Costa Rica, en lugar de viña, hablaría de una mata de café. Pero ok, será un ejemplo claro para nosotros hoy, pero no significa que vamos a hacer la Santa Cena con una taza de café, ¿verdad? Entonces, sería más que todo eso, utilizar bien las herramientas para no sacar el texto fuera de contexto. Y eso nos ayudaría también a no crear nuestras propias herejías, a no ponerle a la palabra lo que no está diciendo ni... Hay cosas que simplemente la Biblia no habla, no toca esos temas. No nos podemos poner a inventar. No podemos decir que los dinosaurios no existieron porque tendríamos que comernos todos los huesos, pero sí buscar una explicación porque la Biblia no toca ese tema específico. Pero sí, usar las herramientas que tenemos para interpretar la Biblia y así poder nosotros no hacer cosas tan terribles como esas, ¿verdad? Aunque en algún momento, pues todos nos hemos equivocado, todos hemos sacado un texto de contexto y pues buscando corregir esas situaciones es que estamos aquí sentados frente a una pantalla. Buenas noches. Bueno, gracias, Eri, gracias, Eri. Ciertamente uno no debe ponerle lo que dice la Biblia, pero hay algunos que dicen por ahí que el café es la bebida que se va a beber en el cielo. No sé qué tan ciertas están esas En el personas. cielo, pero no aquí en la Santa Cena. Yo estoy de acuerdo. No, 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 es solamente un chiste. En Bueno, el cielo va a ser, varón. perdón, ¿cómo fue? Profesor, disculpe. En el cielo vamos a tomar café. Ah, bueno, de que sin café, dice uno, es imposible agradar a Dios. Sí. Profesor, pido la palabra, es que no se encuentro la manito para levantarla. Elizabeth Chacón. Adelante. Yo por años, por muchos años sufrí siendo adolescente, porque se decía que era más fácil que pasase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara al cielo. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser rica y ¿cómo voy a entrar al cielo? ¿Verdad? Era una palabra que no conocíamos el contexto. Yo decía, ¿cómo va a pasar un camello por el ojo de una aguja? Y ahora doy gracias a Dios, ¿verdad? A estos estudios, cómo uno profundiza y busca exégesis que hace sobre un tema
¿verdad? Que dice que un texto fuera de contexto sirve para un pretexto, y yo le agrego, y hace iglesias también, hace iglesias, un texto sí. fuera de contexto. Por años no se nos explicaba. Yo cuando fui adolescente quería saber de Dios, y cuando llegaban unas monjas romanas y unos alemanes de sacerdotes, y ellos daban la enseñanza en latín y nadie entendía. A mis compañeras que llegábamos a Viniar y ninguno entendía nada. Y yo digo, y era un honor para ellos darlo y enseñar así en latín a nosotros, que con costo entendíamos el español que hablamos. Entonces yo digo, qué importante que es, ¿verdad? Contextualizar. Pero la Biblia no va a hacer eso porque es universal. Pero nosotros sí podemos hacerlo como pastores, como líderes, como siervos y servidores del Señor. Amén. Amén. Excelente, muchas gracias, Elizabeth. Así es, así es. Es un trabajo, ¿verdad? Que la teología nos facilita. De hecho, eso no significa que el trabajo vaya a ser fácil. Nosotros debemos luchar. Hay que trabajar fuerte para nosotros no caer en herejía. Hay que hacer el ejercicio de siempre indagar, buscar el significado correcto de un pasaje, buscar recursos, herramientas y no valernos de nuestra mentalidad que está contextualizada a nuestro país. República Dominicana, Costa Rica y cualquier otro país. Si nosotros interpretamos la Biblia basado en lo que nosotros sabemos como dominicanos, vamos a tener problemas. Entonces, por eso es el trabajo hermenéutico, ir allá, interpretar lo que realmente dice, lo que realmente es, y nosotros buscamos las aplicaciones del lugar para nuestro tiempo. Así lo hacemos. Bien, continuando para esa fecha, el tema de la creación, porque luego que los apóstoles mueren, surgen muchas preguntas. Surgen muchas preguntas. Murió Jesucristo, dejó a los apóstoles. Murieron los apóstoles, ellos dejaron escritos, pero ahora las personas que quedan no tienen a quién preguntarle, porque ya los apóstoles, que eran las personas que Jesucristo escogió, ya habían fallecido. Entonces ahora tienen que valerse de los documentos que dejaron los apóstoles escritos para poder interpretar la fe. No solamente los Nuevos Testamentos, sino también el Antiguo Testamento o el Tanakh, como lo conocían en ese entonces. Tanakh por sus siglas, que era, por ejemplo, eh, una mezcla de la Torah, por eso la T de Tanakh, Nevi'im, por eso la N en Tanakh, y Ketuvim, que es la K al final. Era como una mezcla, una fusión de Torah, Nevi'im y Ketuvim para formar el Tanakh completo, que sería el equivalente al Antiguo Testamento para nosotros. O sea, todo eso ahora necesita interpretación, pero no solamente eso, también las cartas, las epístolas que dejaron los apóstoles y todo el Nuevo Testamento, que tuvo su proceso de canonización, que ya usted hablará, encontrará sobre eso más adelante y posiblemente ya ha estudiado sobre eso, que luego entonces se convierten en el libro o conjunto de libros que nosotros tenemos que llamamos Biblia. Pero los seguidores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, que son los padres de la iglesia, como se le conoce históricamente, ellos también entonces necesitan valerse de los libros que dejaron los apóstoles, las cartas y demás, esos recursos para interpretar la fe. Surgen preguntas, pero surgen preguntas en el cristianismo acerca de la creación, ya que el cristianismo tiene en la Biblia, libro completo, surgen preguntas acerca de Dios y cómo es que funciona la creación. ¿Será que Dios se involucra en la creación? ¿Será que Dios está activo constantemente en la creación? ¿Cómo es que funciona el asunto? O sea, si se mueve un animal, Dios está involucrado en ese movimiento, Dios está trabajando constantemente. Si se muere un árbol, si se muere algo,
o lo que sea, si el árbol se está creciendo, está Dios ahí poniendo su mano en toda la creación. O cuando Dios creó el universo, simplemente Dios lo creó y se fue por un lado, y simplemente dejó que el universo corriera solo. O sea, la gente se hace la pregunta. Y surgen varias teorías, surge la teoría deísta, ¿verdad? Que es cuando Dios, esa misma teoría, la teoría deísta acerca de Dios, de la creación, que Dios simplemente sí creó el universo, sin embargo, él ya se desinteresó del universo y el universo por sí solo ya tomó su forma, comenzó a tomar forma por sí solo. La ciencia, entonces, eso es una forma como de respaldar el argumento científico, o por lo menos buscar una relación entre la ciencia y la teología, porque cuando la ciencia comienza a desarrollarse, que la mentalidad de las personas comienza a cambiar y muchos comienzan a ver la fe cristiana o la fe como algo, eh, como algo desfasado. ¿Por qué? Porque la ciencia ahora trae nuevos descubrimientos que la Biblia no anticipó para ellos, y ahora la ciencia comienza a explicar ciertas cosas que no aparentemente no tienen relación con lo que dice la Biblia. Sin embargo, la iglesia o parte de la iglesia comienza a tratar de hacer una relación entre la ciencia y la fe. De ahí que sale la teoría, salen teorías eh, como, como que Dios, por ejemplo, creó el universo, pero cuando Dios dice sea la luz, ahí es que se produce el Big Bang. Eh, y que Dios creó, por ejemplo, una forma de animal y eso comenzó a evolucionar hasta que llegó el ser humano. O sea, es una forma que ellos están tratando de conciliar la teoría evolucionista de Darwin y también la teoría del Big Bang, tratar de hacer una relación con la teología. O sea, todo eso surgió. Pero no solamente para ese tiempo, también hoy día nosotros encontramos películas que tratan de llevar a pantalla grande estas teorías acerca de la creación del mundo. Por eso quiero presentarles un video de una película, creo que la película de Noé, la película de Noé, la última que salió en Hollywood, creo que fue, no sé si fue en Hollywood. Voy a presentar este video, creo que tiene el audio un poquito bajito, así que le voy a pedir que presten atención lo más que puedan. Hola, vieras que no se escucha, no sé si tiene audio. Sí, a mí también me pasa lo mismo, de hecho. Ok, vamos a ver si mi computadora. No, Sí, no se realmente escucha el nada, audio, está tiene el audio muy bajito. totalmente en silencio. Bueno, déjame ver si la consigo entonces internet rapidito. Ya, un momentito. A ver, ahora sí. Ok, encontré otra versión, pero es la misma.
Miras que, bueno, creo que es que se tiene que activar primero, disculpe, el audio de acá de Zoom. Cuando le dan compartir, hay una opción donde dice compartir junto con audio. Entonces sale el video y también sale el audio. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Ahora sí, ahora sí. En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío, susurrando: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y era buena el primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma el segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar. Y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches. Y fue la tarde y la mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon. Y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación. Y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están. Vastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares. Y pronto, el cielo quedó repleto de aves. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir: caer en la tentación de las tinieblas o aferrarse a la bendición de la luz. Bueno, hasta ahí, no sé si pudieron notar varias cosas en el video. No sé si se apreciaba bien. Este video no tiene tanta calidad como el otro. Pero primero, están presentando la creación de la luz como un Big Bang. Luego usted verá en el momento cuando se está formando la Tierra, que llega como una especie de meteorito grande que se incrusta en la Tierra. O sea, todo esto es como para tratar de hacer eh, una relación entre esa teoría científica, en el momento, por ejemplo, que existían los dinosaurios, que vino un meteorito gigante y los expandió a todos. Luego entonces apareció una especie como de molécula que estaba en el mar, que se convirtió como en un pececillo, luego en un pez más larguito, luego como en un anfibio, y luego como en unas iguanas, un cocodrilo, luego una especie como de, de chimpancé, unos gorilas ahí, y luego entonces ya llegó el ser humano. O sea, para tratando de hacer una conciliación entre las teorías científicas, o por lo menos no las teorías científicas, porque realmente estas teorías no son conocimientos científicos, a pesar de que la ciencia quiera llamarlo conocimiento científico. Ni el Big Bang, ni la teoría de Charles Darwin, nada de eso es conocimiento científico por el hecho de que no ha sido comprobado. Es decir, para que una persona pueda comprobar que esto realmente sucedió, tuvo que haber estado allá. O sea, y no hay un ser humano que haya estado allá, lo primero. Segundo, por lo menos deberían haber especies que hayan evolucionado, por lo menos que haya una especie intermedio que pudiera decir, bueno, si hay una ballena, las ballenas son unos mamíferos, ¿verdad? Y que tienen, no sé, un animal que tuviera, en lugar de tener agallas, como tienen los peces, una especie intermedia para pasar entre agalla y pulmón, para poder estar en la tierra o algo como eso, ¿entiendes?
y no existe una especie intermedio hasta el día de hoy que se pueda decir, mira, este animal evolucionó a este y mira, y esta es la especie intermedia. No existe, sino que hay saltos gigantescos de animales extinguidos y animales entonces que surgen después, ¿verdad? Ya como un animal, un producto acabado, pero no está en especie intermedia. Para el tema de la evolución, no hay evidencia tampoco pueden haber microevoluciones, que es lo que sí se reconoce. Microevolución, que más que evolución es una adaptación. Cuando un animalito, por ejemplo, una cigua, vamos a llamarle un ave, en cierto lugar tiene el pico más largo. Eso es adaptación. O como algunas iguanas, por ejemplo, tienen las ciertas agallas de cierta manera por adaptación, pero siguen siendo iguanas o siguen siendo pajaritos. No cambia de una especie a otra. O, o por ejemplo, las bacterias. Las bacterias te ves que de cierta manera mutan, pero no evolucionan de una bacteria a un animal. Sigue siendo una bacteria. O sea, no hay una evidencia científica que fundamente la teoría de que de un animal pasó a ser un ser humano. Eso no existe. Eso no existe. Aún hallazgos que salieron en la revista Times, eh, en una ocasión, supuestamente como el eslabón perdido entre el mono y el hombre, al final la misma revista Time tuvo que publicar que terminó siendo un fraude. O sea, cosas como esa, que han sucedido en todo este escenario y han tratado de buscar una conciliación entre estas teorías de la creación y la evolución y demás, y la teoría y la teología. Como decíamos la primera semana, ciertamente cuando hay verdadera ciencia, va a terminar dándole la razón a Dios. Cuando hay verdadera ciencia, va a terminar dándole la razón a Dios. No es que la Biblia sea un manual de ciencia, pero hay conocimiento científico. Cuando lo hay en la Biblia, al final la ciencia tiene que respaldarlo, o tiene que demostrarlo, o tiene que relacionarse con él. ¿Alguien quería decir algo? Está bien. Bien, entonces, la creación. Estamos hablando de la creación el día de hoy. El mundo en que nosotros vivimos es un mundo creado por Dios. La teoría que nosotros creemos de la creación es que Dios crea al mundo y Dios está, por supuesto que está involucrado en el mundo. Vamos a compartir pantalla. Dice Justo González, dice, la doctrina de la creación no solo quiere decir que Dios hizo al mundo y lo echó a andar, sino también que lo sostiene. Por tanto, las leyes de la naturaleza que la ciencia estudia, leyes como la de la gravedad, por ejemplo, son parte de la acción creadora y sustentadora de Dios. El mundo de la fe cristiana no es un mundo caprichoso, sino que es un mundo que se ajusta a las leyes creadas por el Dios creador. Todas las cosas, visibles e invisibles. No hay duda de que esta es una gran declaración que hace aquí Justo González, específicamente con lo que tiene que ver con las leyes de la naturaleza, bien reconocidas por la ciencia, pero que son leyes que han sido establecidas por Dios. Cuando hablamos de la ley de la gravedad, eso fue algo establecido por Dios. Que haya un hombre que buscó la forma de explicar eso y que se le reconoce como que él la descubrió. Está bien, pero él descubrió eso que Dios creó, porque Dios es quien le pone orden, le pone mandatos, dice la Biblia, al mar para que no salga, los límites, le pone límites, el mar y no sale. Todo eso es parte de esas leyes que Dios creó, que son leyes de la naturaleza, que pueden
científicamente explicarse, pero que por el hecho de que la ciencia lo explique o tenga una explicación lógica para eso no echa a un lado a Dios, porque es Dios quien creó esa ley para que todo el mundo tuviera el orden que tiene y para que el mundo, ¿verdad?, pueda permanecer hasta el día de hoy. Cuando hablamos, por ejemplo, de la luna, el trabajo que hace la luna, específicamente la luna en la Tierra, que dicen algunos que si la luna se moviera un poquitito más de ¿cómo se llama? De la órbita que lleva, si se moviera un poquito más fuera de esa órbita, posiblemente se inundara la Tierra. O algunos dicen el Sol, por ejemplo, o que si la Tierra se saliera un poquito, o también más, un poquito solamente de su órbita, o se congela o se quema. Sí, así de sencillo. Y por el tema también del Sol, imagínense. Hay un planeta, no recuerdo cuál es, si es Neptuno, que es mucho más grande que la Tierra, mucho más grande que la Tierra. Y por tal razón tiene una gravedad mucho más potente que la Tierra. Y eso hace que todos los meteoritos que anden por ahí, que van en dirección a la Tierra, ese planeta, por tener una gravedad mucho más fuerte, lo que hace es atraer todo eso, haciendo posible que la vida en la Tierra. Porque si no fuera por ese planeta que está específicamente en ese lugar, la Tierra estuviese extinguida. O sea, es como Dios ordenó todo y creó todo y de tal manera que fuera posible la vida en la Tierra. O sea, Dios es el creador de todas las cosas. Así nosotros lo creemos y la teología cristiana defiende esa verdad. No hay otra forma de nosotros explicar nuestro origen. No debe haber otra manera de nosotros explicar el origen nuestro. Dios es nuestro creador. Y no solamente es creador, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como dice Justo González, la doctrina de la creación no solo quiere decir que Dios hizo al mundo y lo echó a andar, sino que también lo sostiene. Por tanto, las leyes de la naturaleza que la ciencia estudia, las leyes como la de la gravedad, por ejemplo, son parte de esa acción creadora y sustentadora de Dios. El mundo de la fe cristiana no es un mundo caprichoso, sino que es un mundo que se ajusta a las leyes creadas por Dios, el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Amén. Mis hermanos, nosotros el día de hoy hablamos sobre el tema de la creación, la teología, ¿verdad?, de la creación, que es parte del tercer capítulo del libro de Justo González. ¿Alguien de lo que está aquí quiere decir algo, aportar algo a todo lo que hemos hablado? Yo le voy Amén, a amén. dejar. Ok. Eric, adelante. Sí, Dios le bendiga. ¿Bien? Yo solo quiero decir que lo que nos distingue a nosotros, a lo que nos distingue a los creyentes, el evangelio y la ciencia es que nosotros, pues, aunque no hayamos visto nada, pues es la fe la que nos mueve. Por eso nosotros por fe caminamos, por fe nosotros vivimos, aunque no veamos nada, aunque no hayamos estado en ese lugar, en ese preciso momento. Eso es lo que nos distingue a nosotros de la ciencia. Y la ciencia, aunque muchos estudios, muchos diplomas tenga el científico, al final, pues, es eso lo que les va a faltar siempre. Nosotros, pues, gracias a Dios, pues, eso es lo que sin fe nosotros estamos muertos en este mundo, la verdad. La fe es lo que nos mueve. Eso era lo que yo quería opinar. Dios le bendiga. Gracias, Eric. Dice Justo González en una entrevista que le hace el doctor Pablo Jiménez, específicamente sobre
sobre este capítulo del libro. Él dice que si nosotros lográramos poner algún dios en un laboratorio y que se pudiera probar su existencia, eso es un ídolo, pero eso no es el Dios creador. Nosotros, ese Dios creador, nosotros le creemos por fe. No hay manera de nosotros tener recursos para poder probarle, porque necesitamos fe. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. La ciencia, en alguna medida, dice Luis Pasteur, poca ciencia nos separa de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Voy a quitar esto aquí. Ok, sí. Ahí se ve, ¿verdad? Ok, dice Luis Pasteur, poca ciencia, un poco de ciencia nos separa de Dios, nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Le traje esto rápidamente, específicamente de estos personajes como Isaac Newton en la teoría de la ley de la gravitación universal. Dice que fue publicada en el 1687. Newton afirmaba que los planetas no necesitaban objetos, que fue algo que yo le mencioné en la clase pasada, o sustancias mecánicas y tangibles que los sostuvieran en el aire, sino que era la fuerza de la gravedad la que gobernaba sus movimientos y los mantenía en sus órbitas. En realidad estaban suspendidos en el vacío. Eso dice Isaac Newton. Pero en Job capítulo 26, versículo 7, dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. O sea, que ya cuando Isaac Newton en el 1687 dijo que la tierra prácticamente estaba colgada en el vacío, hacía miles de años que ya se había escrito en Job capítulo 26, versículo 7. O sobre el ciclo ideológico que también le mencionaba en la clase pasada. Hubieron dos expertos en esta materia, los franceses Pierre Perrault, 1608 al 1680, y Edmond Merrotte, 1620 al 84. Ellos estudiaron sobre esto mucho tiempo. Y después, Edmund Halley, 1656 al 42, al 1642, aportó muchos datos sobre el proceso del ciclo del agua. Fíjense, estas fechas cercanas también al tiempo de Isaac Newton, pero en Job también, capítulo 36, 27 al 28, dice, Dios reúne las gotas de agua y hace que el vapor se convierta en lluvia. Esa lluvia la contienen las nubes que cae en abundancia sobre la humanidad. O sea, este es el mismo ciclo hidrológico que hablan los libros de naturales o de biología. El tema de la evaporación por el sol, el agua se evapora y sube a las nubes, luego se condensa y luego se precipita sobre el suelo. Este es el mismo ciclo hidrológico. Mire cómo está ahí en Job, eh, hace miles de años antes de que supuestamente se descubriera. Por la redondez de la tierra, aunque hay algunas personas que ponen en tela de juicio que se hable de la redondez de la tierra ahí. Sin embargo, Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. O en Proverbios 8, que dice, y cuando afirmaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, todo eso, mis hermanos, para que veamos, como dice Luis Pasteur, poca ciencia me va a alejar de Dios, pero cuando hay mucha ciencia, va a tener que regresarme a Él. Todo lo que quiere diferir sobre Dios, en alguna medida, está incompleto, hasta que entonces tiene una mayor madurez y logra realmente tener una verdad científica y un conocimiento científico, y va a tener que darle la verdad o el like a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, esto sería todo por el día de hoy sobre este tema, ¿verdad?, que nos compete para esta segunda clase. Nosotros tendríamos para la tercera clase, vamos a ver si, bueno, no tengo el prontuario aquí, tenemos entonces 2 temas más para la tercera clase. Yo les voy a pedir que por favor, todos los que estén aquí, que puedan llenar el reporte de lectura antes del domingo, lo hagan para que no se les junte.
con las otras tareas, porque entonces va a tener que leer más y si se acumula, entonces eso va a ser muy tedioso para usted. Entonces lo mejor es que cumplida una semana, usted haga la tarea de esa semana y pueda leer lo que le corresponde también para esa semana, para que no le cause un problema a usted mismo en el sentido de que se carga y como cada día trae su propio afán, entonces se va a seguir cargando con los afanes de ese día y con los de la semana pasada y así sucesivamente. Entonces lo mejor es que usted haga sus asignaciones en la semana que corresponde y así no va a tener problema. Entonces, como le dije al principio, hubo un error que cometí en el primer link, que fue que no le puse la opción para que pongan el nombre suyo. Me parece que sí, déjeme ver, que sí colecta el correo. Voy a confirmar ahora, solamente. Eh, sabe. No colecta el correo. No colecta el correo. Eso significa que voy a tener que ver cómo voy a identificar las personas que hicieron. Hasta el momento son unas 72. O sea que hay un buen número. Un buen número. Ahora, Permiso, profe, no, Eric, podría ser otro para que no se complique. Vamos a poner lo mismo que ya pusimos, entonces será menos complicación para usted y nosotros es llenar otro form por de mí no habría invitación. problema. No sé para ustedes. No sé qué dicen. Si todos están de acuerdo, sería Yo solamente también agregar. estoy de acuerdo. Profesor, bendiciones. Estoy de acuerdo. Profesor, Ok. pero al final también yo puse mi nombre al final. Yo creo que muchos lo pudieron haber hecho así porque yo puse mi nombre al final. Bueno, entonces el suyo, yo voy a buscar su nombre entre todos. ¿Cuál es el nombre suyo? Amén. Yo también lo puse. Mi nombre Ustedes es son Reina muy sabias, Guillén. hermano, son muy sabias, nosotros no. Bien. Yo lo puse también. Ok, bueno, algunos, los que pusieron, Profesor, no, permiso. ajá, A adelante. mí me pareció que conectaba con mi correo. A mí, pero fue que me pareció. Tal vez estoy Ok. equivocada. Algunos que sí me llegaron al correo, me llegó un correo diciéndome fulano de tal, llenó la respuesta. O sea que también pudiera identificar algunos por ahí. Pero bueno, de igual manera que no se preocupen, que eso nosotros en el camino podemos trabajar. Profesor, yo le tomé un pantallazo a la información que envié. Se la puedo enviar igual. No se preocupen, nosotros vamos a resolver eso, tranquilo. Y le vamos a poner su calificación muy buena que ustedes sacaron. Hubieron personas que leyeron hasta 15 páginas, no solamente 7. Hubieron personas que llenaron más. Hay uno que tiene 22 páginas, creo que el que más, 26 el que más tiene. O sea que no solamente leyó las 7, sino que leyó 26. Hubieron algunos que leyeron 3. El que leyó 3 tiene la oportunidad de volver a enviarlo y leer, aunque sea 4 páginas más para que tenga 7. Bueno, ¿algo más? Bendiciones, yo soy una, yo leí 3 nada más, pero el mío tenía mi correo, bueno, decía mi correo ahí, Lisset González Vázquez, tenía el correo arriba. Okay, no quería decir el nombre, pero el nombre Sí, suyo. yo pienso que con el correo electrónico nos podemos identificar todos, ¿verdad? Porque ese es uno de lo que nos pidieron al principio, ¿verdad? Para estar inscritos. Pienso que eso les podría ayudar a Excelente. encontrarnos a todos. Bueno, gracias, Y Eric. Profesor, Sí, hay que continuar las lecturas las lecturas. por Llegamos, supuesto, hay una seguir, lectura. La lectura seguir asignada continuando. es específicamente del capítulo 3, las primeras 7 páginas, capítulo 3. es que a mí me costaba, profesor, leer en el teléfono, entonces yo mandé mejor, bueno, mi pastora me imprimió el libro, entonces me salía más fácil en el libro porque en el teléfono me molestaba mucho la vista, muy chiquitas las letras, entonces por eso me leí 3 páginas nada más. Gracias. No, si te lo Profesor, imprimo, lo que válido. entendí, lo que entendí es que leer del capítulo 3
Corresponde para esta semana el capítulo 3, que es el tema que estuvimos compartiendo el día de hoy. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Recuerden que hermano. también Dios hay le que bendiga. trabajar con el ensayo final, que Dios le sería bueno bendiga. desde ahora. Amén. Dios Buenas, bendiga. buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, Dios le adelante. bendiga, hermano. Tengo una pregunta, hermano. José, Sí, adelante, José. hermano. Dios le bendiga, maestro. Amén. Tengo unas dos preguntitas. ¿Cómo harías, cómo supiera yo que sí el formulario o la tarea mía le llegó? Sí no traía el nombre, pero sí traía el correo, o sea, el correo mío. La pregunta mía es cómo yo me doy cuenta que sí le llegó. Esa es una. La otra es que en el ensayo final yo pudiera incluir una nota terminal de otro actor, de otro libro, no, que no fuera Justo González. Por lo menos hay bonitas notas terminales como del hermano Raúl Saldimar. Mi pregunta es esa, si yo pudiera incluir ahí o solo de Justo González. Recuérdense que el ensayo final tiene que ver con una especie de consomé que usted va a hacer con sus propias palabras de los temas tratados. Usted puede hacerlo y no hay problema si usted cita a otro autor, pero recuérdese que tiene que ver específicamente con lo que estamos hablando. Sí, amén. Gracias, hermano. Okay. Sí, bueno, aquí la mayoría me llegó al correo. Me llegaron muchos al correo, pero bueno, algunos nombres de los que pusieron el correo. Bueno, una persona más que quiera decir algo, alguna pregunta. Para hacerle llegar otra pregunta suya, para hacerle llegar ¿cómo usted va a saber si si yo recibí su trabajo y le califiqué? Luego de que la secretaria me envíe la lista de los estudiantes que están aquí, entonces a cada quien, cada vez que me envía, por ejemplo, su práctica de la semana, le va a poner su calificación de esa semana. Y si al final usted ve que en una de esas clases o de esa semana usted no sale con su calificación, entonces ahí usted se va a dar cuenta. Disculpe, yo tengo una Profesor, pregunta. Ajá. Bueno, quería preguntar, el capítulo 3 es de la 1 a la 7, página 1 hasta la 7. 7 páginas de ese capítulo, las primeras 7 páginas. Ok, gracias. O sea, eso es lo que estamos exigiendo como mínimo. Si el que lo lee en las 7 ya tiene su calificación. Pero si usted lee más, por supuesto que se le va a considerar algo más. Aunque sea en base a 100, usted saca 110. profesor, Levantó. yo leí 22 páginas, Wow, pero no le puse mi nombre. excelente, sí. Vi 22 años. Profesor, tenemos algunas diapositivas que usted pueda enviar. En las 2 diapositivas de estas 2 semanas se la puedo enviar. Muy Dos. bien. Gracias. De hecho, también puedo enviarle algunos links de Justo González siendo entrevistado, hablando de estos temas que también puede enriquecerle. Quizá no hable lo mismo, porque hay alguna pregunta específica que se le hace, pero sí le ayuda a comprender un poquito más el concepto del libro que escribió. Dios le Bueno, bendiga. Celsia, adelante. Amén, Dios le bendiga, hermano. Una consulta. En la semana pasada, lo que había que entregar del formulario, ella venía específicamente las 2 preguntas. Ujú. Ahora, para la respuesta de esta segunda tarea, Vamos digamos, a otro link. ¿cuáles son a dónde es que van a venir las preguntas? A saber cuáles son.
Yo le voy a enviar el link Ah, ok. específicamente. Sí. Ah, ok. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Dios le bendiga, hermano. Bueno, si no hay más, entonces vamos a permitirle a Yo la tengo secretaria. una, profesor. Entonces puedo leer más y limpiar, y limpiar el mío. Es que el mío, como le dije, a mí me costaba mucho leer en el teléfono, entonces mi pastora me imprimió el libro, entonces ahora sí, he leído más. Entonces no sé si puedo limpiarlo o lo dejo así. Apenas Sí, estamos iniciando. como yo cometí un error, tiene oportunidad para limpiarlo. Gracias. Bueno, seguimos entonces. De mi parte ya concluimos. Le entrego entonces a la secretaria o al obispo José Romero si está por ahí.